buenas tardes, mis queridos hermanos. Les habla Rubén Castillo. Reciban un cordial saludo de mi esposa Carol Andrea y de mi hija Ivania. Nuevamente agradecido a Dios por la oportunidad que me da y a los pastores también que me dan la confianza. Bueno, en esta hora quiero que empecemos viendo un pequeño video que he preparado como introducción al tema. ¿Y qué te parece el video? Súper gracioso, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a reflexionar justo sobre este tema, la paciencia. Ya ahorita vamos a ponernos en oración antes de empezar con la enseñanza. Te invito a inclinar tu rostro. Amado Dios, te doy muchísimas gracias por esta oportunidad nuevamente que me das. Te pido que santifiques mi corazón, que mis labios sean hablando tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento y que nuestro corazón siempre esté dispuesto a crecer en ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, rápidamente vamos a empezar a desarrollar el tema. ¿Te ha pasado que hay situaciones específicas en tu vida que te hacen perder la paciencia? No sé, tal vez el tráfico, la falta de empleo, la incertidumbre de nuestra situación actual, etcétera. ¿O anhelas algo con todas tus fuerzas? Por ejemplo, un proyecto, un anhelo laboral o salarial, una estabilidad económica, y pides a Dios, intentas e intentas, pero nada de nada. Bueno, entonces acompáñame porque este tema es para nosotros. El día de hoy vamos a reflexionar en este tema que he titulado Espera, ten paciencia. Y bueno, para empezar a hablar acerca de este tema, primero habrá que definir qué es la paciencia. Bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, el RAE, dice que la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Repito, una capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Mientras que la definición bíblica de los diccionarios bíblicos es, sumado a todo lo anterior, dice que implica
sufrir circunstancias adversas, esperando, pero de una manera voluntaria y no por mera necesidad. Es muy importante esto, porque nos muestra que hay una actitud mayor, no una actitud de resignación, como en el caso de la definición del diccionario de la RAE, que es una actitud de soportar, pero no un soportar, digamos, bajo una sumisión a alguien, que en este caso es bajo la gracia y el fruto del Espíritu Santo, que eso es lo muy importante que quiero resaltar el día de hoy, que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando entendemos esto, podemos ir al siguiente nivel, conocer que el fruto del Espíritu Santo es la paciencia. Y esta paciencia nos va a enseñar a cómo sobrellevar las distintas circunstancias que podamos afrontar en distintas áreas y en distintas etapas de nuestra vida. A continuación, permíteme hablar acerca de unos personajes bíblicos que nos enseñaron esta virtud. Definitivamente la Biblia es nuestro eje, nuestro pilar, donde debemos mover nuestra vida, donde debe estar centrado todo lo que hacemos. Y es muy importante que nosotros reflexionemos que la Biblia está llena de muchos personajes que nos han enseñado acerca de esto. Por ejemplo, Abraham, Moisés, José, Job, Jesús, Pablo, etcétera. Hay muchísimos personajes en la Biblia que nos enseñaron acerca de la virtud de la paciencia. Pero el día de hoy, por cuestiones didácticas, solamente me voy a enfocar en 4 personajes. Pero antes de ello, quiero por favor que te concentres mucho en lo que te voy a decir. La palabra del Señor me exhorta a mí, como en este caso maestro que estoy pudiendo compartir con ustedes esta palabra, esta enseñanza, que yo no puedo añadir ni quitar nada. Pero algo que siempre los pastores han enseñado y bueno, yo también me sumo a esta enseñanza es que escudriñemos todo, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. No estoy diciendo con esto que lo que yo te voy a compartir no es de la Biblia, no, al contrario, es de la Biblia, pero siempre queremos fomentar en ustedes que sean creyentes activos, que escudriñen la palabra. Y en esta hora voy a dar unos datos bien chéveres, bien interesantes que me pareció acerca de estos personajes que la Biblia nos enseña sobre la paciencia. Abraham, imagínate ahora en Abraham, el padre de la fe, el patriarca. Abraham tuvo que esperar 25 años para recibir la promesa de tener un hijo. Imagínate eso. En Génesis, capítulo 15, del verso 4 al 5, dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Repito, Génesis capítulo 15 del 4 al 5 nos empieza a mostrar el primer pasaje donde Dios le empieza a hablar a Abraham y le da esta promesa que él tendría un hijo. Los que ya saben la historia saben que tanto Abraham como Sara, bueno, en este caso Sara era estéril y Abraham era una persona ya de edad. Y entonces a la edad de 75 años es cuando recibe esta promesa. Imagínate, 75 años. Luego en Génesis capítulo 17, verso 5, empieza Dios a hablar nuevamente y se vuelve a aparecer y dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Sigue afianzando, sigue afirmando la promesa del Señor en la vida de Abraham. Ahora, Abraham se enseña en la Biblia que es el padre de la fe, uno de los pilares, pero la paciencia que él estuvo aguardando por la promesa, en un momento se vio alterada. Porque Sara, cuando escucha esto, pues no creía, ¿no? Incluso la palabra enseña que se ríe. Pero mira qué curioso, porque humanamente Sara le dice, oye, yo ya estoy viejita y soy estéril, llégate a nuestra sierva, ¿no? Ellos tenían una persona que ayudaba, ¿no? Que era su sierva. Y Abraham pues tiene con ella un hijo que se llama Ismael. Y se adelantan a la promesa de Dios, por decirlo humanamente, en sus fuerzas. Y viene algo curioso, que de aquí es donde parte la división entre Palestina e Israel, porque los descendientes de Ismael, históricamente sabemos que son los del pueblo de Palestina, y los descendientes de Isaac son los del pueblo de Israel. Y es ahí ya desde la palabra del Señor que nos enseña por qué ese conflicto hasta la actualidad en el Medio Oriente. Entonces mira que Abraham
recibe una promesa a la edad de los 75 años, se quiere hacer las cosas en sus propias fuerzas, pero al final, en su infinita misericordia, Dios cumple su palabra y le da un hijo a Isaac. En Génesis 18:10, la palabra del Señor nos dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Génesis 18:10. Ahí ya tenía Abraham 99 años. Y entonces para cuando iba a nacer Isaac, iba a ser de 100 años y Sara a los 90. Imagínate, tremendo tiempo, pero la paciencia en este periodo por la promesa. Luego quiero hablarte de Moisés rápidamente. Moisés esperó 40 años desde que salió de Egipto y estuvo andando en el desierto para ver la tierra prometida. Lamentablemente, Moisés solo la vio, no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Y eso por qué? Bueno, nosotros sabemos que, bueno, a Moisés prestó oídos al pueblo rebelde de Israel y entonces se hicieron dioses, etcétera, y Dios se enfurecía porque el pueblo de Israel se quejaba y decía, para eso nos sacaron de Egipto, en Egipto estábamos súper bien. Y Moisés, pues, digamos, como cabeza visible de este pueblo, también sucumbió, ¿no? Y bueno, Dios se enfureció y quiero que apuntes este pasaje en Números 14:33. Todos estos versos que te digo, apúntalos para que tú puedas escudriñarlo luego. En este verso dice lo siguiente, Dios empieza a hablarle a Moisés y le dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. ¡Wow! O sea, ya ahí es donde ya el Señor le dice a Moisés, yo te di la promesa de la tierra prometida, no les ha faltado ningún maná en el desierto, les he provisto de todo, pero a pesar de su rebeldía, ¿no? El Señor cumple su promesa, les dio la tierra prometida al pueblo de Israel. Pero en este caso Moisés tuvo que esperar 40 años para ver hecha realidad esta promesa. Y luego te sugiero la lectura de Números 14, capítulo 14, verso 23 y del verso 29 al 34 para que aquí puedas ver ya en conjunto el resto de la historia. Otro personaje que me capturó mucho respecto a su ejemplo de paciencia es José. José esperó 13 años para ver su sueño hecho realidad. Imagínate, 13 años para ver su sueño hecho realidad. Yo sé que tal vez ustedes ya conocen esta historia y los que no les invito a poder escudriñar la palabra en Génesis, capítulo 37, ya empieza a narrarnos la historia de José. Y quiero resaltar el verso 2, donde nos pone en contexto la edad de José. Verso 2 de Génesis capítulo 37 dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Luego quiero que nos vayamos al verso 5, y dice lo siguiente, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Verso 7. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Verso 8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Entonces es interesante lo que la palabra del Señor nos enseña, cómo este proceso de esa promesa, de ese sueño que recibe José, de que iba a ser mayor que sus hermanos y que iba a gobernar, se iba a cumplir después de 13 años. Imagínate, en el verso 5 nos da la edad del capítulo 37. Entre el verso 7 y 8 nos muestra el sueño de José y cómo lo recepcionan sus hermanos. Luego la historia continúa en Génesis 41-46, que te invito a que lo sigas escudriñando. Ahí vamos a ver que ya José tenía 30 años y es ahí donde empieza a cumplirse la promesa del Señor. Y José llega a ser el segundo después de Faraón en todo lo que se refiere a poder y gobernabilidad en el pueblo de Egipto. Increíble. Luego les sugiero que sigan leyendo también Génesis 45, verso 6. Es muy, muy, muy importante estos pasajes. Y finalmente,
el máster de máster, el maestro por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, Jesús. Jesús tuvo que esperar 30 años para cumplir su ministerio y propósito principal. Repito, 30 años para cumplir su ministerio y propósito principal. En Lucas capítulo 3, verso 23, repito, Lucas capítulo 3, verso 23, dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Entonces, acá, mis queridos hermanos, quiero que llevemos a una reflexión todo lo que estamos viendo. Abraham, Moisés, José, Jesús tuvieron un accionar, tuvieron una esperanza en la paciencia, soportaron esas distintas circunstancias adversas que tocaron pasar, pero ninguno de ellos solamente se quedó en una actitud pasiva. Ahora, mencioné a Abraham la parte humana, que a pesar de lo voy a decir con esas palabras, de su negligencia y desesperarse, hacer las cosas por sus fuerzas, el Señor cumplió su promesa. Luego Moisés, a pesar de también él cometer un error y no ser firme en lo que el Señor prometió, igual el Señor les cumplió la promesa. José, para mí me deja muchas lecciones porque José es el ejemplo de la ímpetu de la juventud muchas veces, donde podemos efectivamente estar bien con el Señor, podemos recibir palabra del Señor, pero se te olvida esa humildad que nos enseña la palabra. El Señor Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces José denotaba, si tú puedes leer el capítulo 37, esos versos donde él denota como una ligera soberbia, al jactarse, no supo decirlo. Entonces es importante, cuando yo estudiaba esto, me llevaba a la reflexión también, cómo es nuestro corazón. Cómo compartimos el Evangelio, cuál es nuestro testimonio frente a los demás, cómo nos comportamos con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestra esposa. Me dejo entender con nuestros hijos. Es muy importante que nosotros entendamos que somos una integridad. No es que cuando yo soy cristiano hablo solamente, cuando voy a la iglesia hablo así como cristiano, nada más, pero cuando ya estoy fuera, ya no importa, me comporto como se me da gana, o cuando esté con un círculo de amigos que no son creyentes, tengo otra manera de comportarme. No, ahí viene el reto y lo importante. Pero lo más importante es que si nosotros estamos guiados por el Señor, a través del Espíritu Santo, que es el fruto, la paciencia es el fruto del Espíritu Santo, y si estamos conectados en una relación continua con el Señor es fiel en sus promesas. Nada de lo que el enemigo genere o haga nos va a quitar esa bendición, esas promesas, porque es el Señor dando esa palabra. Y Jesucristo, me quiero detener aquí porque Jesucristo hizo algo aún mayor, que sí, efectivamente a los 30 años empieza su ministerio, pero antes que antes que Jesucristo acaso dijo, bueno, voy a esperar 30 años, hago mi vida como lo que quiero, me voy de juerga, me voy por acá, hago lo que se me da la gana. No, Jesucristo tuvo todo un proceso de ir desarrollando sus talentos, de ir conectándose con el Señor, de seguir creciendo, como dice la palabra. Jesucristo crecía en estatura, en sabiduría, en conocimiento, en gracia para con Dios y para con los hombres. Ahora quiero que juntos podamos meditar en esta frase. La paciencia no es la espera pasiva, es la aceptación activa del proceso necesario para obtener tus metas y sueños. Amén, mi brother. Amén, mi hermano. Es muy, muy importante el día de hoy esta enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes. Es que la paciencia no es una actitud pasiva, simplemente donde digo, el Señor ya va a venir y bueno, como ya va a venir, bueno, pues el Señor ya verá, ¿no? Y entonces no sigues desarrollando los dones y talentos que Dios te ha dado, no sigues esforzándote por ser un mejor trabajador, un mejor profesional, un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo. Y dejamos todo el limbo con simplemente el argumento es, bueno, yo tengo paciencia y estoy esperando en la promesa del Señor. No, hay que seguir desarrollando. Y eso es lo que quiero en esta tarde reflexionar, que tenemos que entender que la paciencia es un accionar, pero un accionar no en tus fuerzas. Por eso quiero que estés muy atento y conectando todo lo que estoy compartiendo en este momento. Que dijimos que al inicio que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo y la palabra del Señor me enseña que cuando yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, Él
pone en mi vida el sello del Espíritu Santo como una arras, garantía de que yo soy su hijo y que me iré con él y la gloria sea para él, manteniendo mi vida en integridad, en santidad al Señor. Ahora, esta paciencia que el Señor va a venir es una paciencia activa, porque al conectarte tú en tu vida devocional diaria, en la lectura, en la oración, es increíble. La característica del cristiano son, acá lo digo en general, sus frutos. El fruto del Espíritu es una cosa y ahora estoy diciendo sus frutos, las obras, su accionar. Y ahí es donde tenemos que ir, bajo esa esperanza de nuestro Señor, ¿qué frutos estamos dando? Ahora, vamos a la palabra. La palabra de Dios siempre debe ser nuestro pilar, el eje donde nos movemos. ¿Qué nos enseña la palabra? Muy chévere esto de acá. Acompáñame, 1 Corintios capítulo 9, verso 24. Rápidamente lo leo. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Wow, definitivamente este verso me resume algo. Acción y perseverancia. Acción y perseverancia. Tenemos que continuar la carrera. Nuestra esperanza es la venida del Señor. O Dios quiera, en un arrebatamiento estemos en vida, nos vamos con Él. Y si no, si nos toca dormir antes, esperemos en la confianza del Señor trabajando en la obra, teniendo un accionar de esto. Luego tienes Filipenses capítulo 3, verso 14. También nos sigue hablando de esto. Prosigo a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La esperanza, la paciencia en la esperanza. Ese accionar también es eso. Espero, tengo un objetivo claro. En Salmos 37:5 me enseña: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Tu camino, le encomiendas a Jehová y empiezas a andar en fe, empiezas a caminar. Yo voy a insistir en este punto. Tenemos que estar conectados con el Señor. Es sumamente importante. Y luego quiero leer otro pasaje más, los demás te lo dejo para que tú lo sigas escudriñando. Quiero enfocarme en 2 de Timoteo capítulo 4 del verso 7 al 8. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Definitivamente, esta paciencia de esperar la venida de nuestro Señor, o esta paciencia de esperar algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, hay que ir trabajándola, pero siempre voy a insistir, conectado al Señor. Tu vida devocional, tu vida congregacional, tu relación, tu santidad con el Señor es un reto, mis hermanos. Es muy difícil, sí, no es fácil, pero al conectarte más en la presencia del Señor, al sumergirte en la presencia del Espíritu Santo en tu propia vida, pidiendo, clamando, el Señor va ayudándonos porque Él sabe y tiene misericordia de nosotros. Es muy importante esto. Ahora, ya que hemos hablado de este tema, la paciencia y la acción, tenemos que saber que esta acción no es humana. Vuelvo a insistirte el tema. En la definición del RAE decía que era como una acción de soportar, pero como una resignación. Mientras que en la palabra del Señor, sabiendo que la palabra de Dios nos enseña que la paciencia es un fruto del Espíritu, no es en nuestras fuerzas, pues hermano. La paciencia es un accionar en fe, pero en la fe aferrada a la palabra del Señor, la cual nos enseña que a los que aman a Dios, todas las cosas obran a bien. Y ahí también la palabra nos enseña muchos otros textos, como el que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero luego hay otro pasaje que dice, pedid y no recibís, pides y no recibes porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Entonces uno diría, ¿se contradice la palabra? En Mateo me habla de que pida y se me va a dar, pero ¿por qué más adelante me dicen que yo pido y no recibo porque pido mal? Es que justamente no es que se contradice la palabra no se contradice. Lo que está pasando y nos está enseñando la palabra es que al no estar yo conectado con el Señor, yo pido lo que yo creo que está bien. Yo pido y espero algo, pero no lo estoy pidiendo bajo la dirección del Señor y no lo recibo. Por eso es que la promesa del Señor para esperar esa bendición o ese anhelo en tu corazón es que justamente se lo encomendemos al Señor y luego trabajemos
en esa continua relación con nuestro Señor y trabajemos por esos objetivos, por esos sueños, porque el Señor lo va aplanando, va acomodando las cosas y yo puedo dar mucha fe y mucho testimonio sobre eso, no solo de mi propia vida, de mis propias experiencias, que le doy gracias al Señor por ello, sino de muchos otros creyentes que han aplicado este principio. Si mantenemos una relación continua con nuestro Señor, hermano, no hay que temer ni a la enfermedad, ni a la muerte, ni a ninguna circunstancia adversa, porque sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Es muy importante reflexionar en esto. Ahora, yo quiero que me acompañes, por favor, a Hebreos capítulo 12, del verso 1 al 3. Repito, Hebreos capítulo 12, del verso 1 al 3. Y quiero que reflexionemos en este hermoso pasaje bíblico. Dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¡Wow! Hermoso pasaje. Y de este capítulo de Hebreos 12, 1, 3, hay unas recomendaciones muy importantes que quiero mencionarte. Tú las puedes leer ahí en las diapositivas, luego puedes repetirlo. Y quiero resaltarte ciertos puntos de este pasaje que he podido sacar. Primera cosa que la palabra nos enseña es: despójate de todo peso y pecado que te asedia. Definitivamente la vida del cristiano no es un jardín de rosas, un jardín donde todo está tranquilo, nunca va a haber problemas. No, no, no. El que te haya enseñado eso te enseñó algo mal. El cristianismo es un camino muchas veces cuesta arriba. Jesucristo mismo fue en contra de la corriente en todo momento. Y nosotros tenemos que despojarnos de ese pecado. Yo lucho mucho, tengo muchas luchas contra el pecado, contra mi propia carne, con mi propia naturaleza corrupta. Entonces, ¿cómo puedo yo despojarme de eso? ¿Es en mis fuerzas? No, es ir y buscar al Señor a su presencia y derramar todo lo que yo soy a Él y decirle: Señor, aquí estoy, te necesito, ayúdame, no puedo. Y luego que yo doy esa carga al Señor, me levanto en el nombre de Jesús y empiezo a caminar adelante en fe, pero en una comunión constante con Él. Eso es lo que el enemigo no quiere. El enemigo quiere cristianos religiosos que solamente se arrodillen y dicen: Señor, yo soy débil, llévate mis debilidades, pero te paras de ese momento de oración y te vas a buscar tu trago, te vas a buscar mujeres, o codicias con tus ojos, o sabe Dios qué tantas cosas más podemos hacer, que solo tú y yo sabemos que podemos hacer con nuestra naturaleza caída. Entonces es muy importante tomar el consejo de la palabra del Señor, despojarnos de todo peso que te asedia. La paciencia implica ese proceso. Para yo tener un corazón guardado por el Señor, tengo que despojarme, vivir en integridad y santidad y tener mucha paciencia en esta carrera de la fe. Y para tener esta carrera, ir corriendo, manteniendo un buen ritmo como el atleta que nos habla en Hebreos, hay que escudriñar la palabra y aplicarlo en nuestra vida en todo momento. Esto es muy importante, mi hermano. Y tenemos que estar siempre enfocados en Jesús y fortalecernos día a día en su palabra. Es lo más importante. Gracias al Señor por su palabra. Entonces, mis queridos hermanos, las promesas del Señor. Qué lindas son las promesas del Señor. Es el tesoro de la palabra de Dios. Yo acá te he dejado unos versos para que puedas escudriñarlo luego. Y quiero solamente quedarme con unos cuantos, específicamente con Salmos 37:7, que dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Increíble. Y finalmente me quiero quedar con Santiago 5 del 7 al 8, que dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones,
porque la venida del Señor se acerca. Muy importante, mi hermano. Finalmente, vamos a aplicar lo que hemos aprendido en esta clase. Tu turno. ¿Qué cosas te hacen perder la paciencia? ¿En qué áreas de tu vida aún te cuesta mantener la paciencia? Identifícalas. Conversa con tu papá, con tu mamá, con tu esposa, con tus hijos, etcétera. Primero haz una introspección, o sea, quiere decir que te tomes el tiempo de estar a solas y pensar, ¿qué cosas me hacen perder la paciencia? O tal vez puedes preguntarle, en mi caso que yo estoy casado, le pregunto a mi esposa, ¿no? Amor, yo creo que estoy bien, me estoy controlando, ¿no? O sea, yo tengo buen dominio, pero ella me decía en un momento, me dijo, pero Rubén, cuando tú manejas, tú paras renegando, ¿no te cansas? Y yo, uy, como que me chocó eso y yo dije, no, no, y me puse a la defensiva. Pero efectivamente, a veces nuestros cónyuges son los que se dan cuenta de lo que estamos viendo, si estamos verdaderamente viviendo en frutos del Espíritu Santo. Entonces es muy, muy buen ejercicio, no solo verte interiormente tú personalmente, sino compartir estas cargas entre hermanos. Hermano, ¿cómo vas? ¿Tú qué ves? ¿Qué mis áreas? ¿Qué tal vez me altera? Convérsalo y desarrolla estos puntos. Bueno, mi hermano, espero que hayas disfrutado esta enseñanza al igual que yo lo he hecho. Vamos a orar para despedir este tiempo y que sea el Señor siempre guiándonos. Te invito a inclinar tu rostro nuevamente. Amado Dios, te doy muchísimas gracias por este tiempo que hemos podido compartir sobre esta enseñanza de la paciencia, de ser pacientes, de esperar. Señor, gracias porque tu palabra es ese tesoro que nos da mucha esperanza, que nos llena de sabiduría y que nos permite seguir adelante, Padre. Permite, Señor, que podamos aplicar lo que hemos aprendido en esta tarde, Señor. Y te pido que seas tú guardando a todos mis hermanos, Señor. Y gracias por el privilegio que me das nuevamente de poder compartir con mis hermanos de la Iglesia de Benecer. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mi hermano, te agradezco por la oportunidad nuevamente y conmigo será hasta otra oportunidad. Que Dios te bendiga.